obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola, espero se encuentren muy bien. Es una alegría y un placer para mí poder compartir con ustedes este devocional, el cual tiene por nombre Juventud con propósito. Nuestro versículo clave se encuentra en 1 Timoteo 4:12. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque un día más nos permites seguir aprendiendo de tu palabra a través de estos devocionales, Señor. Te pido que seas tú, mi Dios, quien hable en este devocional y a través de mí también, Señor, para que cualquier persona que escuche este mensaje se pueda llevar algo de provecho en sus vidas, para su crecimiento espiritual y en su relación contigo, mi Dios. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que nos menciona 1 Timoteo 4:12? Dice lo siguiente: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Antes de hablar sobre el contenido de este bonito versículo, me gustaría que nos adentráramos un poco sobre el contexto en el cual se desarrolla. Sabemos que Pablo dirige estas cartas a Timoteo en un momento en el que Timoteo rondaría aproximadamente los 30 años. Es bastante joven para la responsabilidad que ya tenía, que era la dirección de la iglesia de Éfeso. Sabemos que en estos momentos estaban habiendo algunos problemas dentro de la iglesia, y estas cartas instruyen y alientan a Timoteo, sobre cómo actuar ante estas problemáticas. Algo que me parece también interesante y digno de revisar es cómo es que Timoteo y Pablo se conocen. Se habla de que aproximadamente Timoteo tendría alrededor de 15 a 20 años cuando se conoce con Pablo. Pablo, obviamente, durante en alguno de estos viajes misioneros que tuvo, conoció a Timoteo y vio en él gran potencial. Le invitó a acompañarle a predicar el evangelio en varias ciudades, y con el tiempo Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, siendo llamado por él mismo su hijo en la fe. Y desde aquí podemos observar que Timoteo decidió dejar todo con tal de llevar una vida cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida, a pesar de su corta edad. Hablando directamente sobre 1 Timoteo 4:12, me gustaría que lo dividiéramos en 4 temas importantes. Traté de que cada uno de estos puntos fueran ejemplificados también con un personaje de la Biblia que no solamente se destacara por su labor, sino que también se destacara por su juventud. El primero es: sea un ejemplo con lo que dices. Ese es uno de los puntos que para mí son de los más difíciles de seguir, ya que el cuidar de lo que decimos es una de las tareas más difíciles, pues cuanto menos nos damos cuenta, podemos ya estar faltando con lo que decimos. Me gustaría que en este punto ejemplificáramos lo que trato de decir con Jeremías del 1 al 4, 1 del 4 al 9, el cual dice lo siguiente: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis manos y mis palabras en tu boca. Algo que me parece bastante interesante es que nosotros normalmente tenemos la idea de que cuando hablamos de la juventud, uno de los problemas más grandes es que en la sociedad existen estos prejuicios que, justamente tal vez por la inexperiencia, la juventud, pues la misma sociedad nos rechaza. Sin embargo, aquí podemos ver en estos versículos en Jeremías del 1 del 4 al 9, que no era realmente un tercero quien estaba haciendo estos prejuicios o estaba dudando de la capacidad de Jeremías, sino que era él mismo quien estaba dudando. Algo que olvidé comentarles es que en este tiempo se aproxima que Jeremías tendría alrededor de 20 años, entonces podemos compartir hasta cierto punto esta duda con Jeremías. Creo que es un ejemplo bastante bueno de lo que sucede en algunas de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces el acto de menospreciarnos a nosotros mismos no proviene del exterior, sino del interior, como estaba sucediendo con Jeremías.
Pero debemos entender y saber que el Señor prometió estar con nosotros y hablar a través de nosotros, como lo hizo también con Jeremías. Como sabemos, después en esta historia Jeremías se convierte en uno de los profetas más conocidos de la historia bíblica, todo porque entregó su juventud y su vida a Dios cuando fue llamado a ello. El punto número 2 es: sé un ejemplo en tu forma de vivir y en tu fe. Muchas veces olvidamos lo influentes que somos en nuestros círculos sociales, no solamente en la escuela, en el trabajo, también en la iglesia. Se nos olvida que nuestro actuar está siendo observado casi siempre por alguna persona. Entonces es muy importante que nosotros guardemos nuestra forma de comportarnos, de vivir y nuestra fe. Hay por ahí alguna mención en que eh, no solamente los seguidores de TikTok ven lo que hacemos, sino que también esto sucede en la vida real. Para este punto me gustaría utilizar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran jóvenes israelitas, que probablemente adolescentes o poco más de 20 años. Ellos sabemos que vivían cautivos en Babilonia. Este lugar y la gente de Babilonia sabemos que pues eran completamente opuestos a la cultura y la fe y las tradiciones del pueblo israelita. En el capítulo 3 podemos ver que el rey Nabucodonosor crea una estatua gigante de oro y la coloca a la vista de todos los habitantes de la zona. Ordenó que cuando tocaran música, todos debían de dejar inmediatamente lo que estuvieran haciendo para inclinarse y adorar a esta gigantesca estatua de oro. Algo que pues es bastante radical y grave es que si no hacían esto corrían el riesgo de morir, que me atrevo a decir que si esto sucediera en tiempos actuales, pues creo que serían muy pocas las personas que realmente se abstendrían de hacerlo ante tal castigo. Creo que en esta historia de estos tres jóvenes amigos hubiera sido mucho más fácil unirse al resto de esta multitud, y al resto de los jóvenes simplemente inclinarse ante esa estatua de oro. Pero sabemos que por la historia que no se doblegaron ni vacilaron en su fe, su postura fue un ejemplo de que sus vidas estaban dedicadas a seguir a Dios sin importar la edad que tuvieran. Vamos al punto número 3. Sé un ejemplo en tu amor. Lucas 5 del 18 al 20 nos menciona: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, intentaron llevarlo dentro, donde estaba Jesús, pero no podían alcanzarlo a causa de la multitud. Entonces subieron al tejado y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta la multitud, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: joven, tus pecados te son perdonados. Algo que podemos destacar de este versículo, y es algo que a mí me conmueve en gran manera, es el amor que tenían estos amigos por su amigo paralítico. Querían tanto a su amigo que no era una opción dar la vuelta y abandonar la relación cuando podían contactar con Jesús. Mateo 5, 43 al 46 también nos dice: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su luz sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos por igual. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa hay? Incluso los recaudadores de impuestos corruptos hacen eso. Esto nos invita a pensar y a reflexionar sobre qué tipo de amor estamos demostrando con nuestros círculos sociales, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la iglesia, si estamos realmente amando como Dios nos manda a hacerlo. El número 4 y punto final: sé un ejemplo en pureza. Regresando al ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, en el capítulo 1 vemos cómo comienza la historia, donde son llevados cautivos al servicio del rey de Babilonia. La primera prueba que tienen que enfrentar es sobre qué comer. Puede que para nosotros no parezca gran cosa, pero para ellos les estaba dando de comer alimentos impuros e inmundos según su fe. Daniel y sus amigos decidieron permanecer puros ante Dios y no contaminarse con la comida de Babilonia. Así pues, pidieron únicamente agua y verduras, no la carne y el vino que se les ofrecieron a los demás.
Como anotación final de este punto número 4, me gustaría mencionar que en el capítulo 1 de Daniel vemos cómo Dios recompensa su fidelidad al permanecer puros ante Él y les muestra que son más sanos y fuertes que cualquier otra persona. Me gustaría también que nos hiciéramos esta pregunta a modo de reflexión. ¿Estás permitiendo que la sociedad defina tu potencial por tu edad o tu madurez? Dios te llama a marcar la diferencia desde el día de hoy. No esperes a ser mayor para ser un ejemplo. Comienza por estos pequeños 4 puntos que mencionamos y pide a Dios que te ayude a reflejar su carácter. Para terminar, me gustaría que me acompañaran a orar. Gracias Dios por depositar dones y liderazgo en mi vida, Señor, a pesar de nuestra edad. Te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a ser un ejemplo en nuestros círculos sociales, Señor, por medio de nuestro carácter, de nuestras palabras, Señor, de nuestra fe, de nuestro amor. Y de esta forma, Señor, ser luz para todos aquellos que nos rodean, poder ser bendición a través de ti, Señor, para todas aquellas personas con las que convivimos diariamente, mi Dios. Te pido tú guardes y bendigas a cada una de las personas que han escuchado esto, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias.